Si tú le dejas. Vida de Santa Maravillas de Jesús, Carmelita Descalza. Capítulo 2. El primer gran encuentro. Cuanto acabamos de referir en el capítulo anterior, podrá quizá parecer a alguno una manera piadosa y amena de contar algo, que sí puede tener cierto encanto, el encanto que experimentaríamos al encontrar un lirio en una tierra pedregosa, pero nada más. En cierto modo es natural pensar así. Muchas veces, de una infancia piadosa, con aspiraciones y deseos vagos de darse a Dios, no ha quedado nada. Es verdad, aunque esto no quiere decir que estas llamadas de Dios no sean verdaderas. Pero en el caso de Maravillas Pidal no fue así. El voto de virginidad que hizo a los 5 años y que ella misma refirió a algunas monjas de su intimidad, tal y como lo hemos contado aquí, fue el punto de partida de una línea de conducta que siguió con fidelidad hasta la muerte. En una carta escrita a su confesor, el padre Valentín de San José, Orden Carmelita Descalzo, en el año 1939, le da cuenta de toda su vida. La gracia de la vocación la recibía al mismo tiempo que el uso de la razón, y con tanta claridad sentía el llamamiento del Señor, que tan decidida estaba entonces a ser monja como ahora y sin la más pequeña sombra de duda en toda mi vida. Así fue, en efecto. Desde aquel día Dios ocupó el primer lugar en su corazón. La gracia no destruye la naturaleza y no cambió su manera de ser, ni impidió las inocentes travesuras propias de sus años y de su natural vivo y alegre. Allí, en la capilla de Carrascalejo, estaba el Señor, y Maravillas iba a menudo a visitarle. No dejaban de tener mérito estas visitas, pues para ir a la capilla había que atravesar muchos salones y un gran patio, y a la niña le daba mucho miedo. Todos hemos tenido miedo, mucho miedo, cuando de niños nos quedábamos solos de noche o nos mandaban a buscar algo a un sitio apartado o a oscuras. Miedo a no sé qué, a algún misterioso ladrón que podía estar escondido debajo de la cama o detrás de las cortinas, o no se sabe a qué, sencillamente miedo. Pero Maravillas, a los 6 o 7 años, tenía miedo al demonio. Había oído decir a su abuela que éste huía de la cruz, y por eso iba corriendo y haciendo cruces con el índice y el pulgar de sus 2 manos, por delante, por detrás, por los hombros, para que el demonio no pudiera asirla por ninguna parte. Dios ha dado permiso algunas veces al príncipe de las tinieblas para importunar a los santos. Así que no tendría nada de particular que por los inmensos corredores de Carrascalejo quisiera atemorizar a aquella niña que en el futuro se iba a oponer continuamente a sus planes. Y Maravillas, con un gesto muy semejante a aquel con que Santa Teresa daba higas, pero en este caso mucho mejor aplicado, no le dejaba aproximarse a ella. En efecto, ninguno de los enemigos del alma lograron entrar por ninguna parte en la de esta niña angelical. Maravillas no fue nunca al colegio. Si después de su primera comunión siguió frecuentando el de la Asunción,
Era más bien para asistir a algunas clases aisladas de inglés y de religión, pero colegiala propiamente dicho no fue nunca. Hizo todos sus estudios en casa, con profesoras e institutrices francesas e inglesas, con las que aprendió tan perfectamente estos dos idiomas, que después de muchos años sin haberlos practicado, los hablaba y escribía con gran facilidad. Nada turbaba la paz de aquel hogar cristiano, donde los señores rezaban diariamente el rosario con las personas que tenían a su servicio, asistían a la misa en la capilla de la casa y recibían todos la Sagrada Comunión. Todos menos Maravillas, que había cumplido ya 10 años y esperaba con ansia el momento de recibir al Señor. Mucho tiempo antes de que la Iglesia hubiese elevado al honor de los altares al Papa Pío X, sentía hacia él un gran amor y veneración. Le parecía que sólo de un santo pudo salir la idea delicadísima de dar a Dios abrigo en el corazón de un niño inocente. ¿Dónde podría encontrarse más a gusto aquel que se apacienta entre azucenas? Maravillas, que desde los 5 años estaba preparada y que lo deseaba con toda su alma, no tuvo la suerte de comulgar tan pronto y se le hizo muy larga la espera. Pero procuró aprovecharla para prepararse más y mejor. En sus estancias en Carrascalejo llamaba la atención de todos el recogimiento y fervor con que estaba en la capilla, que contrastaba con su natural alegría y viveza. Nunca tenía prisa por salir de allí. Josefa García era una joven del pueblo de Bullas que ayudaba en los trabajos de la casa, moza de sala, dice ella, en las temporadas que pasaban allí los marqueses. En su relación dice textualmente: a todo el servicio nos maravillaba que, siendo una niña, con el recogimiento que estaba en la capilla, y sin embargo, al salir con su amiga Nieves, siempre corrían y venían tarde de tanto jugar por el campo. Maravillas, según el sentir de todos, era un encanto. Nieves dice de ella que siempre estaba riendo y perdonando. Cuando Josefa fregaba los grandes corredores, semejantes a los claustros de un convento, se acercaba y le decía: «Pobre Pepa, tendrás las manos heladas, cuánto lo siento». Otras veces paseaba con su devocionario leyendo o rezando y se llegaba hasta el lavadero. Nunca faltaba la palabra llena de caridad y cariño: «Pobre Pepa, qué frío estarás pasando». La relación, añade, no se cansaba de infundirme ánimos para que mi trabajo resultara más llevadero. Se mortificaba en la comida, dando todo lo mejor a Nieves, con el pretexto de que no podía comer tanto, y le rogaba que no lo dijera a su madre para que no se preocupase. Se acercaba el 7 de mayo, fecha designada para su primera comunión. Ya en Madrid, para prepararse al gran acontecimiento, la llevaron un mes antes al Colegio de la Asunción, Santa Isabel. Maravillas estaba tan feliz de estar en la casa de Dios. Todo allí le hablaba de Él. Le tenía en la capilla, donde podía ir a visitarlo cuando quisiera, y podía también desahogarse con aquellas buenas madres que le ayudaban a prepararse para recibir al Señor. Nos quedan solo algunos detalles de su vida en esos días, pero conociendo el espíritu que reinaba entre aquellas religiosas y el candor y delicadeza del alma de Maravillas, podríamos asegurar que no faltaba en ella ningún detalle
la víspera del gran día. Es decir, sí, faltaba la obra que Dios hace en el alma de sus escogidos y que, aunque parece increíble, empezó muy pronto en aquella alma privilegiada, la prueba. En esta fragua se purifica el alma como el oro en el crisol, dice San Juan de la Cruz, y así le sucedió a Maravillas. Ella misma lo contó 36 años después en una cuenta de conciencia. Yo, al confesarme, siempre quería explicar más, y el confesor no me dejaba, y cuando le preguntaba si bastaba lo que decía, me contestaba que sí. La víspera de mi primera comunión, después de la confesión, pensé todo eso, que estaba reprobada, que mis compañeras agradarían tanto a Dios y yo haría una mala comunión, etc. Y sufrí mucho. El día de la primera comunión se me olvidó todo esto. Fui felicísima. Solo hablé con el Señor de mis ansias por que llegara el día de poder ser toda suya en la vida religiosa, y siempre es para mí una fecha dulcísima y memorable. Ni el vestido, ni los regalos, ni el desayuno, ni las amigas, ni nada de cuanto la rodeaba hicieron la menor ilusión a aquella niña de 10 años. Solo soñaba con el momento de poder consagrarse al Señor, de ser suya para siempre. Desde entonces comulgaba siempre que podía, y como ha ocurrido a todos los santos, el Santísimo Sacramento fue siempre el centro de sus amores. Quedó desde entonces muy unida a aquella casa de Dios que, como ya se ha dicho, continuó frecuentando. Su gran corazón se llenó de gratitud y afecto santo hacia una de aquellas religiosas, Mere Elizabeth, que con tanto espíritu la había preparado para comulgar por primera vez. De rodillas y con la cabeza apoyada en el brazo de su butaca, Maravillas volcaba su alma. Cada vez le importaban menos las cosas de la tierra, solo gozaba oyendo hablar de Dios y esperaba con infantil ilusión aquellos ratos de cielo. Cierto día que estaba en la capilla esperando a la madre, oyó de pronto abrirse la puerta y volvió la cabeza llena de alegría. Pero inmediatamente sintió en su corazón como un reproche que la llenó de pena y confusión. ¿Cómo? Allí estaba Jesucristo en el sagrario solo para ella, y ella prefería la conversación de una criatura. Desde aquel día su cariño hacia Mere Elizabeth se sobrenaturalizó totalmente, y jamás ninguna criatura volvió a interponerse entre su alma y Dios. De aquí en adelante prolonga sus visitas a la capilla, sin echar de menos la compañía ni los juegos de las demás niñas. Estos ratos ante el sagrario, a los 10 o 12 años, nos traen al pensamiento los que Teresa del Niño Jesús pasaba en aquella tribuna de la abadía benedictina de Lisieux. La florecilla no podía echar raíces en la tierra y volvía su corola hacia el cielo. Por lo que se puede juzgar, ni el carácter ni el temperamento, la Madre Maravilla se parecía en nada a Santa Teresita. Sin embargo, esa corriente misteriosa que fluye a veces entre las almas santas, las unió siempre de una manera entrañable. La Madre acudía a la Santa en sus necesidades, y ésta la favoreció muchas veces con su lluvia de rosas. Quizá fue por esto por lo que, al referir la Madre esta época de su vida, no encontraba palabras más adecuadas que las de la Santa de Lisieux. 1000 veces se las han oído repetir,
Por eso ahora no nos ha sorprendido encontrarlas en una carta en la que confía a su confesor sus más íntimos sentimientos. Con estas palabras resume las misericordias de Dios con su alma. Vuestro amor me ha prevenido desde la infancia, ha crecido conmigo y ahora es un abismo que ya no puedo sondear. Capítulo 3. Sembrando alegrías. Poco después de su primera comunión, Maravillas empieza a confesarse con el padre López. Ha sido Mere Elizabeth, la religiosa de la Asunción, de quien ya hemos hecho mención, la que le ha hablado de la conveniencia de tener un director espiritual y le ha recomendado a este insigne religioso. Y en verdad que ha sido una suerte para ella, o por mejor decir, una prueba más de la amorosa providencia con que Dios cuida de su alma, el haber caído en tales manos. Su conciencia delicadísima necesitaba una mano prudente y recta que la encauzase por el camino de la verdad, sin cortar las alas a su generosidad, ni poner barreras a la acción que la gracia divina va haciendo en su alma. Todo esto lo va a encontrar en el padre Juan Francisco López, jesuita, director de la Asociación del Apostolado del Corazón de Jesús, que radica por entonces en la casa profesa de la Compañía en la calle de la Flor. No era él lo que se llama un orador, pero sus sermones, llenos de piedad y unción, enfervorizaban a sus oyentes. Era en cambio un director espiritual consumado, como los quería Santa Teresa, de los que uniendo el espíritu a las letras, llevaban las almas a Dios, por el camino recto y seguro de la práctica de las virtudes. El padre López debió de sonreír complacido al ver llegar a su confesonario a aquella niña de 12 años con tantas ansias de darse a Dios. Sin duda alguna, su profundo conocimiento del corazón humano y esa luz especial que San Ignacio llama discernimiento de espíritus, debieron de hacerle comprender los tesoros que Dios había encerrado en su alma y la gran personalidad de Maravillas. Sin embargo, nada demostró. Austero, grave, de pocas palabras, inspiraba a sus dirigidas un gran respeto. Pero bajo esa apariencia ocultaba un corazón lleno de Dios que se desbordaba en caridad con el prójimo, y cuando un alma se le entregaba, el respeto que debe siempre presidir esta clase de relaciones espirituales no era obstáculo para la gran confianza que les infundía. Maravillas era una niña, le daba vergüenza hablar de las cosas de su alma y no sabía expresarlas. Fue seguramente en estos primeros años de su dirección espiritual cuando, hablando un día con el padre en el recibidor, tan azarada estaba que no acertaba a levantar la cabeza ni a alzar los ojos del suelo. El padre le dijo entonces: «Qué bonitas flores llevas en tu sombrero, ya me las has enseñado bastante». Era un verdadero talento, decía de él la madre, y me lo explicaba todo admirablemente. Lo primero que hace Maravillas es hablar al Padre de su vocación, de sus deseos de darse a Dios. Su respuesta es que todavía no tiene edad para pensar en ello y que debe más bien vivir en el momento presente, practicando las virtudes que Dios le pide. Esas virtudes que ya hemos visto despuntar en el huerto de su alma, florecerán ahora espléndidamente bajo los cuidados de tan experto jardinero, destacándose entre todas las que siempre brillaría con más fulgor, la caridad.
Sor Julia es una hija de la caridad a quien el Padre López ha encargado que inicie maravillas en los secretos de esta virtud que tan heroicamente han practicado siempre las hijas de San Vicente de Paúl. Maravillas está feliz y se puede asegurar que Sor Julia mucho más, pues nunca ha tenido una colaboradora más constante, generosa y entusiasta. Con ella empieza a visitar a los pobres, a los que socorre no solo con limosnas materiales, sino con todas las delicadezas de su gran corazón. Desde entonces ya no gasta nada en su persona. Todo lo que le dan sus padres va íntegro a sus nuevos amigos. A ella le gusta ir bien vestida, aunque sencillamente. La modista tiene que pasar después la cuenta a la señora, porque a Maravillas no le queda ni un céntimo de lo que le han dado para sus gastos. No solo esto, sino que asedia a sus padres para que ayuden a sus protegidos. Ya se sabe que al que toma bajo su protección lo saca a flote. Su padre no sabe negarle nada y accede a sus peticiones como la de poner un negocio de flores artificiales a una de esas familias a las que no hay medio de remediar, o comprar burros a los traperos y chamarileros del barrio de las Injurias. Muchos años después, siendo priora de Duruelo, la madre tendrá gran interés por comprar un burro al hortelano para evitarle el cansancio de ir y volver a pie a buscar el correo. Sobre este asunto escribe a Mancera varias cartas. Dice una de ellas: ¿podían regalar un burro a Juan José? No le conté la historia del que íbamos a comprar por 500 pesetas para él. Fue una historia graciosísima, y el pobre burro estaba más muerto que vivo. Pensar que yo he regalado muchos burros buenísimos a los pobres y me costaban 15 duros, 16 o a lo más 20, y eran magníficos. Así empieza esta niña de 15 años la larga serie de obras de caridad de que luego estará llena su vida. En Madrid, y sobre todo en estos primeros años, tropieza con la dificultad de no poder salir sola, por lo que no puede ocultar sus caridades como quisiera. Por este motivo no le gusta llevarse a su doncella, María, porque ésta proclama luego a los 4 vientos la santidad de la señorita. Un día llama a Dionisia, la planchadora, que es más callada, y le ruega que la acompañe, encargándole mucho no diga nada a nadie. La señorita, contó esta muchos años después, vestía un traje sencillísimo y en lugar de ir en el coche de su casa con cochero y lacayo, quiso que fuéramos en un coche de punto para que nadie la conociese ni supiese de qué familia era. Fuimos a visitar unas casas de pobres a los que llevaba cuanto podía en dinero, ropas y alimentos, y cansada se sentaba en el peldaño de la entrada como una pobrecita más. Algún tiempo después empezó Maravillas a ir al llamado barrio de las Injurias, a una catequesis que dirigía allí el padre López. Enseñaba el catecismo y hablaba a las mujeres casadas que la querían y respetaban a pesar de ser tan joven. También estas mujeres pobres eran objeto de su caridad. Lo mismo en el ropero de las conferencias que en los ratos libres en su casa, trabajaba incansablemente preparando canastillas y prendas de vestir, según cuenta María Sagredo, su doncella, que estuvo con ella desde los 15 años y dice que todas la querían con locura. Asistía también a las dominicales en su parroquia de la Concepción, y para entretener a las chicas los días de fiesta
y que no fueran a otras diversiones que pudieran poner en peligro su alma, las llevaba a su casa, y en la biblioteca de su padre ensayaban las funciones que luego representarían en la parroquia. Todo esto no era más que el desbordamiento de su vida interior. Veía a Dios en los demás y recordaba las palabras de Jesucristo: lo que hiciereis por uno de estos pobrecitos, por mí lo hacéis. El padre López debía de ver muy complacido los progresos que Maravillas hacía en la vida espiritual, y secundando la obra de Dios, mas sin adelantarse a ella, iba guiando sus pasos, cosa por otra parte bien fácil, pues Maravillas le obedecía fielmente en todo. Lejos de tener que animarla a la generosidad, el padre tenía más bien que frenar sus fervores, moderar sus deseos de oración y penitencia. En Carrascalejo estaba en sus glorias, porque allí tenía más libertad para hacer lo que quería. Se levantaba muy temprano para hacer la oración, y después de la misa y el desayuno ya tenía todo el día a su disposición, pues en los suyos podía decir como Santa Teresa que no encontraba sino ayuda para todo lo bueno. Maravillas y Nieves ya no mandaban por turno, como en los días de su infancia, sino que la virtud de Maravillas hacía que Nieves se sintiera feliz en ayudarla en todas sus buenas obras. Con ella iba a las aldeas vecinas, visitaba a las familias pobres y les llevaba ropa, que cosía en los ratos libres y cuanto podían necesitar, y más si eran enfermos. En una de estas aldeas llamada La Copa, había organizado con el padre Pedro una catequesis, y allí iban las dos a preparar a los niños y niñas para la primera comunión. Para este gran día adornaba primorosamente la capilla de la casa de Carrascalejo, y después de la ceremonia servían ellas mismas un desayuno y repartían regalos entre todos los chiquillos. Si su padre estaba en la finca, tocaba él mismo el armonium para que no faltase solemnidad a la fiesta. Nieves cantaba. Cuando contaba esto, la Madre Maravillas decía, riéndose: en esto sí que no la podía yo ayudar. Todos la querían. Los niños correspondían a tantas pruebas de cariño como de ella recibían, haciéndole sus regalos. Sabían cuánto le gustaban los pájaros y le llevaban de todas clases. Una vez le regalaron un nido de codornices que le encantaban. En otra ocasión fue un mono que pusieron entre alambradas en la galería de la casa de Carrascalejo. Un día ella y su hermana los soltaron y el mono, revolviendo por donde pudo, agarró un tintero que derramó, poniendo, como es de suponer, alfombras y todo cuanto tocaba con sus patas manchadas. Castigaron al mono. Ella se reía aún en sus últimos años, recordando la escena del mono ya metido en su jaula, mirándose asombrado las palmas de las manos negras de tinta. Tenía 2 mastines a los que nadie se atrevía a acercarse cuando por las noches los soltaban. Pero a Maravillas, que les daba pan y otras cosas por el día, la recibían siempre con la mejor cara. Montaba muy bien a caballo. En primavera y verano lo hacía por la finca y ya en Madrid, en invierno, en la casa de campo. Los niños le cantaban esta copla que les había enseñado Manuel, un antiguo mayoral. Como la flor del jardín es Maravilla espiral, que va sembrando alegrías por donde quiera que va. Manuel era ciego. Le había saltado a los ojos la pólvora de un cohete
y Maravillas derrochaba con él la más dulce caridad. Llegaba Manuel con la guitarra debajo de su ventana y le cantaba todo su repertorio, por el que ella le recompensaba generosamente. Así era Maravillas a los 15 años. No podía haber una desgracia sin remediarla. Paseaba una vez con su padre en coche cuando se cruzaron con un carro que venía en dirección contraria. Acurrucado entre el heno, un muchacho de unos 10 o 12 años llamó la atención de Maravillas. Le notó algo raro en la cara. «Papá, ese niño debe de estar enfermo». Pararon y al hablarle vieron que tenía una especie de bocio enorme que llevaba tapado con un pañuelo. Maravillas no sosegó hasta que consiguió que le trajesen a Madrid a operar, cosa entonces mucho más rara y difícil que ahora, y no le dejó de su mano hasta que pudo volver al pueblo completamente restablecido. ¿Para qué seguir? Casos parecidos se podían contar muchos de esta época de su juventud, presagio de lo que había de ser después toda su vida. Conviene hacer notar que ahora como entonces, la fuente de donde brotaban todas estas virtudes era su intensa vida interior. Esa vida que si ella tan celosamente ha callado hasta el fin, se descubre en su mirada profunda, que parece que se levanta por encima de todas las cosas de la tierra. Se deben al padre Pedro, gracias a su gran afición a la fotografía, unas cuantas fotos de estos años en Carrascalejo. Otras son en la finca Santa María, muy cerca de Tarancón, en Cuenca, de la familia de su abuela materna. En una de ellas está con Follete, una perrita fox terrier que era también del número de sus buenos amigos. Era muy lista y al ver a su dueña vestida para salir, se ponía a dar saltos alborozada y luego se sentaba a la puerta a esperar. Los hermanos le decían que eso era por el tono de alegría con que ella le decía: «Vamos, vamos de paseo, Follete». Ella aseguraba que no, que era que entendía muy bien sus palabras. Hicieron una apuesta. Maravillas, sin vestirse para la calle y con tono muy triste, le dijo: «Vamos, Follete, vamos, vamos al campo». Maravillas ganó la apuesta, porque la perrita se puso loca de contenta y se sentó, como otras veces, a la puerta a esperar a su amo. En todas estas fotografías, lo mismo en los grupos familiares que lavando en el río o vestida de pastora con sus ovejas, su mirada tiene la misma expresión, serena, profundísima. Van pasando los años y Maravillas continúa en línea ascendente su camino hacia Dios. No nos la figuremos con un carácter serio o retraído, nada de eso. Alegrísima, llena de vida, con un genio vivo y vehemente que se esfuerza con éxito por dominar, se le escapan a veces salidas que denotan esa especie de fino humorismo del que nos hablan las personas que más entraron en su intimidad. Mademoiselle Arnauld era una de las institutrices que habían tenido de pequeños. Solía ir a menudo a visitarles y aquellas visitas tan repetidas y tan largas trastornaban los planes de todos, sobre todo los de Maravillas, que era la que siempre la atendía y con gran caridad pasaba largos ratos con ella. Comentaba con sus hermanos un día lo pesadísimo que resultaba aquello, y su padre lo reprendió como una falta de caridad. Maravillas no dijo nada, pero a la próxima visita no hizo más que cambiar unas palabras de saludo con Mademoiselle
y enseguida, abriendo la puerta de la biblioteca de su padre, la introdujo diciendo: «Papá, aquí está Mademoiselle. Querías hablar con ella, ¿no?». No sabemos la reacción del marqués de Pidal, solo que soportó correctamente la visita. Pero los hermanos la felicitaron, entusiasmados de la buena ocurrencia. Se ha dicho que nadie es grande para su ayuda de cámara, pero no le digan esto a María, la doncella de maravillas, que no se cansaba de contar las delicadezas que tenía con ella. No le pedía nunca más que lo indispensable. Como Maravillas se levantaba a las 6 de la mañana para hacer su oración, ponía el mayor cuidado en no hacer ruido para no despertarla, y no la llamaba hasta mucho más tarde para que la acompañara a misa. No tenía llaves en ninguna parte. Escritorio, armario, todo estaba abierto para ella. Escribe María: ¿qué cielo le va a tener el Señor preparado a un alma tan humilde, tan caritativa y tan generosa para todos sus pobres? El día que se fue repartió todas sus alhajas a sus familiares y dio muchas limosnas al servicio y a conventos, y ya así dejó todo su dinero. Y a una prima suya que tanto se querían, le dejó las penitencias que en el mundo usaba y que las tenía en una caja que ella llamaba su caja de caudales. Todas las noches, al irse a acostar, me decía a mí que le llevase la caja aquella donde dormía con su abuela y la ponía debajo de la cama. Yo entonces no sabía lo que había dentro, pero me escamé hasta que ya vi lo que era. Mas luego se privaba de muchas cosas que le gustaban y hacía muchas mortificaciones, y en su casa se subía a otro piso y allí las hacía, que yo después algunas veces he recogido ciertas cosas con las que se daba. Cuántas cosas buenas que nos ha enseñado y hemos visto en ella, y cuando me dicen ahora cuánto de bueno ven en ella, me lo figuro, porque entonces en el mundo así lo veíamos yo, su sirvienta, y algunas más antiguas que estaban en su casa y la conocían, decían igual. Se interesaba por todos, procuraba facilitarles el trabajo, no mandaba, sino que más bien pedía, y si tenía algo que reprender, lo hacía con un suave reproche, mucho más eficaz que una reprensión. Así, por ejemplo, cuando le mandaba a algún recado a Manuela, y ésta se entretenía más de la cuenta charlando en la calle con sus amigas, al volver le decía solamente: «Pobre Manolita, cuánto te han entretenido». Dionisia se acuerda todavía de un encaje que le bordó para un mantel de altar. Lo había empezado Maravillas, pero pensando que no lo acabaría nunca, pues tenía muchas ocupaciones, vio el cielo abierto al enterarse de que Dionisia sabía bordar y le gustaba mucho. Se lo entregó enseguida. Ella tenía mucho miedo de que no le saliese bien, pero Maravillas iba todos los días a ver qué tal iba y la animaba diciéndole: «Si está mejor que lo mío». Esta buena mujer decía siempre que si había ángeles en la tierra, uno era Maravillas. Maravillas aprendió en este hogar cristiano a practicar la caridad y heredó de su madre esa dulce afabilidad con que más tarde trataría a todos, especialmente a los pobres y humildes. En este ambiente de caridad cristiana se desenvuelve la infancia y juventud de Maravillas. Pero no pasemos por alto el contraste entre la vida cómoda y regalada a que estaba acostumbrada y la extrema austeridad y pobreza que abrazó por amor de Dios.
la que, mientras tuvo salud para ello, no se dejó servir jamás por la última de sus hijas, tenía a todo el personal de su casa dispuesto a rodar a la menor insinuación suya. Era tanto el cariño que le tenían que al enterarse de que se iba a un convento tan pobre y austero y que dejaba tantas comodidades, lloraban como niños. Nunca la olvidaron y muchos de ellos continuaron prestándole valiosos servicios durante toda su vida. Tampoco la madre les olvidó nunca, y sus hijas le oían hablar con cariño de Bernardo, ayuda de cámara de su padre, de José María, el mozo de comedor, de Dolores, la doncella de su madre, de Dionisia, la planchadora, de María, que era, como hemos dicho, su doncella, de Manuel, el cochero, y de Mariquita, la célebre Mariquita, testigo del voto. La despidieron llorando el día que salió de su casa para no volver, pero todavía faltan algunos años para este día. Maravilla sigue siendo como el rayo de sol que en cuanto ve una rendija por allí se mete y llena toda la casa de luz. Cuando más adelante, al llegar al final, quieras volver a hojear las páginas de esta vida, te encontrarás con que Maravillas ha pasado por todas ellas, como cantaba el mayoral ciego de Carrascalejo, sembrando alegrías por donde quiera que va.